Bueno amigos, les saluda a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y estamos aquí para hablar sobre profecía, sobre la profecía o las profecías que se están cumpliendo en el tiempo del fin. Pues amigos, estamos viviendo el libro de Apocalipsis. Como hemos dicho en otros vídeos, no estamos viviendo en el libro de Génesis o en algún libro del Antiguo Testamento. No, estamos viviendo en la parte de atrás del libro de la palabra de Dios, el libro de la revelación de Jesucristo. Y esta revelación de Jesucristo es la completa y total revelación de la deidad. La revelación de Jesucristo, Dios hecho carne, como está en Colosenses 2:9, que la plenitud de Dios habita en Cristo o habitó en Cristo corporalmente. Ahora, la promesa bíblica es que la plenitud de la divinidad que un día moró en Cristo, esa plenitud es vaciada en su iglesia. Y la iglesia, amigos, sabemos que es el cuerpo de Cristo. Y es el cuerpo literal de Cristo. La iglesia es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, espíritu de su espíritu. Y ella, la iglesia, por unión matrimonial en el tiempo del fin, llegan a ser una sola cosa, como lo es un verdadero esposo y una verdadera esposa. Así que estamos en el tiempo más glorioso de todas las edades, porque todos los profetas desearon estar aquí, amigos, desearon estar en el tiempo del fin, cuando al Señor le veríamos no como en un espejo, oscuramente, como dijo San Pablo en 1 Corintios, sino que este es el tiempo cuando le veríamos cara a cara. Y entonces sabríamos quién es Él. Y sabemos quién es Él, amados. Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Porque en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí Juan escribió por la inspiración, dice, y al mundo venía y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya, el mundo no le conoció, porque conocer teología no es conocer al Señor. Conocer la Biblia, tener un conocimiento intelectual no es conocer a Dios. Vivir, que la palabra viva en nosotros y se haga carne, eso sí es conocer a Dios. Entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, porque esa es la clave, recibir a él. ¿Quién es él? La palabra. La palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado. Entonces, mas a todos los que le recibieron, les dio derecho o potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Por eso que creo que dice en Filipenses, todo lo que hagáis, todo, amados, lo que hagáis de palabra, o sea, de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando tú das las gracias por los alimentos cada día, tú lo haces en el nombre de Jesucristo. Por eso es que cuando tú oras, tú lo haces en el nombre de Jesucristo. Y por eso es que cuando tú te bautizas, habiendo oído el Evangelio y habiéndote arrepentido, ¿cierto? Tú te arrepientes, te compunges y entonces te bautizas como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo. Porque también está escrito en Hechos 4:2, hermanos, que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso es que todo el registro bíblico del bautismo en agua
debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito en Hechos 2:38, en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 10, entiendo cuando Cornelio y toda su casa fueron bautizados, ya fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos entendieron que no hay remisión de pecados si no es por el nombre de Jesucristo. Y también en Hechos 19, donde Pablo se encontró con algunos discípulos, ¿cierto? Y les preguntó si habían recibido ellos el Espíritu Santo. Y en Hechos 19, estos discípulos, que eran discípulos, usted sabe, de Apolos, ya Apolos no estaba ahí en ese momento, entiendo, ellos le dijeron, sí, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo les aclaró eso y les dijo, bueno, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, anunciando a aquel que habría de venir, es a saber, en Jesús el Cristo. Y cuando esos discípulos, digamos allá en Éfeso, oyeron esto, se bautizaron todos en el nombre del Señor Jesucristo, y entiendo que Pablo les puso las manos, la imposición de manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el mismo apóstol, creo que en Hechos capítulo 21, ¿cierto? Ananías, este gran hombre que Dios le ordenó que fuera a la calle que se llama La Derecha, porque ahí estaba Saulo que oraba. Entonces Ananías, por comisión directa de Dios, va a la calle La Derecha, entra a la casa y ve que en el pasillo estaba Saulo de Tarso que oraba, ¿ya? Y estaba con unas gruesas escamas en sus ojos porque él había visto el pilar de fuego cuando venía camino a Damasco y por verlo quedó ciego. En otras palabras, Dios tuvo que cegar a su apóstol para sacarlo de las tradiciones eclesiásticas de los fariseos y de los saduceos de su tiempo y traerlo a la realidad, a la fe del Dios viviente. Entonces Ananías va donde Saulo, ¿cierto? Y le impone las manos y le dice, hermano Saulo, recibe la vista porque el Dios de nuestros padres te ha aparecido cuando tú venías acá camino a Damasco. Entonces, y le dijo, levántate, ¿ya? Porque el Señor te va a enviar a los gentiles y Él te va a mostrar cuánto vas a padecer por causa de su nombre. Y Ananías, entiendo que fue Ananías, lo llevó al río y lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, diciéndole así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque, amados míos, el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Y eso, acuérdense, de aquí en adelante, eso va a ser combatido en el tiempo del fin. La unidad de Dios va a ser combatida en el tiempo del fin. El bautismo bíblico, ya cabalmente registrados en las escrituras que acabo de mencionar, va a ser combatido. Y en su lugar van a tomar un bautismo trino, ya, porque esa es la doctrina que se va a imponer en el mundo, excepto en el pueblo de Dios preordenado por Dios para esta hora, para hacer el rapto. Estoy hablando de estas cosas, amigos, porque estamos, ¿cierto? Ya se ha cumplido la profecía de Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? La cual habla que de la tierra surge un hombre, un líder, que se va a levantar y va a ser el líder mundial del tiempo del fin. Entonces, coincidentemente, hoy en día, ¿cierto? Estamos a jueves, ya jueves, entiendo, jueves de mayo del 2025, y acaba de ser elegido hace pocas horas, como ya todos ustedes lo saben, Robert Prevost, cardenal
estadounidense con nacionalidad, bueno, estadounidense, pero también con nacionalidad peruana. Él es el sucesor de Francisco y él adoptó el nombre León XIV, ¿ya? León XIV, entonces se llamará y se llama este nuevo papa. Entonces, él fue elegido por el colegio cardinalicio, por los cardenales, como el nuevo papa. Entonces, este cardenal tiene 69 años. Es relativamente joven, relativamente digo, 69 años ya, pero relativamente joven con respecto a los demás cardenales. Y entonces, y su nombre, repito, será León XIV. Han habido varios papas que lo han antecedido en el nombre. Por ejemplo, tenemos a León X en los días de Lutero. Ahora, este nuevo papa es de formación agustina. Curiosamente, Martín Lutero, el año 1500 y tanto, ¿cierto? Él también fue ordenado monje agustino, de la misma orden de los agustinos. Ya, y los agustinos se caracterizan por las enseñanzas de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, digamos, él fue un gran teólogo, fue un gran teólogo, y Lutero admiraba mucho, digamos, a Agustín de Hipona. Entonces, yo tengo mis notas personales o mis pensamientos particulares acerca de Agustín de Hipona. Pero Agustín Lutero pensaba que los escritos de Agustín de Hipona eran lo más importante después de la Biblia. Yo creo que después dejó eso y se quedó solamente con la Biblia, solamente con la Biblia. Pues bien, este papa, este último, porque creemos que será el último papa en la historia, creemos que se va a cumplir la profecía en estos días, en este tiempo, en el pontificado de León XIV, se va a cumplir la profecía de San Malaquías. Me disculpan, yo el video anterior dije Nostradamus, pero lo corregí. Es San Malaquías, que también fue un sacerdote, entiendo, católico, que predijo que habría un determinado número de papas hasta el último, y que el último papa, en los días del último papa, la ciudad de las 7 colinas sería destruida. Y la verdad que eso lo dice la Biblia, no es que Malaquías, San Malaquías que le llaman, lo haya sacado porque le haya sido revelado a él, no. Eso está en Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 17, estúdienlo bien amigos, tenemos la condenación y el juicio de la gran ramera, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y esa gran ramera es una iglesia, y esa iglesia dice ahí mismo en el capítulo 17, versículo 18, que es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Pero esta gran ciudad es traída por una bestia. Y ahí es donde nosotros tenemos que estudiar Apocalipsis o el libro Revelación capítulo 13. Porque allí hay 2 bestias. La primera bestia ya sabemos que es el Imperio Romano, que no ha sucumbido, sino que ha permanecido hasta nuestros días. Y la bestia que sale de la tierra, bueno, es el último emperador romano, digamos, que viene ceñido, por así decirlo, eclesiásticamente. Ya, pero yo debo decirlo, como Martín Lutero, como el resto de los hermanos, nosotros creemos que el sistema es un sistema, digamos, apóstata, que ha apostatado la fe, pero viene en el nombre de religión. Entonces, eso es lo difícil de ver. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 24, y Él dijo: de manera que se levantarán falsos profetas, de tal manera que engañarán a muchos. Ya engañarán a muchos, sí, y procurarán engañar a los mismos elegidos, si fuera posible. Pero amados, aquí la buena noticia: es imposible engañar a un escogido de Dios,
a quien Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y puso su nombre en el libro de la vida del Cordero, exactamente en la sección eterna del libro de la vida del Cordero. Y el Señor lo escribió con la propia sangre del Cordero inmolado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso usted lo puede leer, o lo pueden leer, amigos, en Apocalipsis capítulo 17, verso 8, y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El mismo versículo, Apocalipsis capítulo 13, 8, júntelo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, y ahí habla que la bestia engañaría a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, amigos, bueno, en el video anterior yo pensaba que el cardenal, porque la profecía habla en Apocalipsis 13 que este hombre ungido sale de la tierra y es justamente la tierra de los Estados Unidos. Y explicamos en el video anterior, mucho antes de que sucediera esta elección cardenalicia o elección papal, de que el próximo líder de la Iglesia Católica y el último líder saldría de la tierra de los Estados Unidos, y de eso estábamos seguros. Entonces no sabíamos si era el anterior o este. Entonces yo pensaba que sería Burke, Raymond, creo que se llama Raymond, no sé, el otro nombre Leo Burke. Bueno, pero yo pensaba que era él, pero escogieron a un estadounidense y el más joven de ellos, que es mucho más inclinado, digamos, digamos, la dirección que le dio Francisco a la Iglesia Católica Romana, ya que es una dirección progresista, donde todo el mundo es aceptado y todo el mundo es bienvenido y donde todos son hijos de Dios, según palabra de Francisco. Y personalmente, o más bien la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Usted lo puede ver eso claramente en San Juan, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, donde dice claramente, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, así como Caín, ya que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Y nosotros sabemos, amigos, que le mató por envidia, porque la revelación de Abel era más excelente que la de Caín. Caín ofreció un sacrificio intelectual y Abel, por revelación, por fe, ofreció un corderito inocente y tomó una piedra filuda y en su altar lo degolló y se roció el altar con la sangre de este cordero inmolado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se agradó? Porque ese cordero hablaba de que miles de años más tarde vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y eso está, ustedes lo pueden ver, amigos, amados, lo pueden ver en Revelación capítulo 5, donde el Cordero se presenta para tomar el libro de redención que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, y que no había ningún hombre digno o ningún ser digno ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de tomar, ni siquiera mirar el libro, menos abrirlo. Entonces, cuando ese ángel fuerte en Apocalipsis 5 dice, ¿quién es digno de tomar el libro para abrir sus sellos? Entonces nadie se pudo presentar y Juan lloró amargamente. Léanse Apocalipsis o el libro Revelación, capítulo 5. Pero uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido, él ha prevalecido y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Ahora aquí tenemos al león de la tribu de Judá y tenemos un papa que se levanta, el último papa, que se levanta también
con el nombre de león, ¿ya? Pero hay uno solo que es el león de la tribu de Judá. Claro que también la Biblia dice que mirad, porque el diablo se ha levantado, se levanta cual león rugiente, buscando a quien devorar. Ya, pero la verdad que Jesucristo nuestro Señor le quitó el aguijón al diablo hace 2000 años atrás en el Calvario. Entonces, por supuesto que habrá una persecución, amigos, pero Dios tiene un camino, Dios tiene un camino y tiene una salida para su pueblo. Y eso es el rapto, el arrebatamiento. Antes que este sistema del anticristo la pueda tocar a ella, a su iglesia, Él la levanta y se la lleva en el rapto a la cena de las bodas del Cordero. Ustedes pueden leer eso en el libro Revelación capítulo 19, donde dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, amigos, Cristo, la Biblia enseña que viene 3 veces a la tierra. 3 veces el Señor Jesucristo viene a la tierra. La primera vez Él vino para redimirnos. Como acabamos de citar, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. La primera vez que vino nuestro Señor hace 2000 años atrás, Él vino para redimir. Ya, eso es lo que el ex papa fallecido Francisco, no supo responder cuando el periodista le preguntó qué significaba Cristo para él. Y él dijo la verdad que no sabía. Pero la verdad es esa, que Cristo vino ya para redimir al linaje humano, a la raza caída de Adán, para redimirla, para levantarla, para restituirle a la raza caída todos los derechos de redención y todos los derechos de la vida eterna que perdió Adán en la caída, porque estamos en el tiempo del fin, amigos. Entonces, la verdad que Francisco no supo responder esto, porque habría podido decir claramente, él como un teólogo, bueno, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el fallecido Papa no supo responder eso y la verdad que dijo, no sé. Y aún más, está en los vídeos, ustedes los pueden ver, lo pueden buscar en internet. Él cuando dijo que en su bolsillo cargaba un crucifijo y también un pequeño librito con la Vía Crucis. La Vía Crucis es el camino que hizo Cristo cargando la cruz hacia el Calvario para ofrecerse por los pecados del mundo, por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos. Entonces, él sacó, ¿cierto?, el rosario y dijo, yo siempre leo, hago los rezos de las cuencas del rosario. Bueno, y también tengo este librito que es el Vía Crucis. Y lo muestra a la cámara y dice, y esto muestra el fracaso de Dios. El fracaso de Dios, véanlo ustedes, amigos, véanlo ustedes en internet, no es un cuento mío, no estoy inventando eso, eso fue dicho. Y eso cayó muy mal a todo el mundo cristiano y a muchos católicos, verdaderos católicos, que aman al Señor Jesucristo, que el Papa, que es su representante, no haya podido responder esa pregunta, no haya sabido quién era Jesús, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de la cruz, del Calvario? Y más bien que haya dicho eso tan tremendo, el fracaso de Dios, ya, el fracaso de Dios, que Cristo fracasó yendo al Calvario. No. Esa fue, amigos, la victoria más grande, más sobresaliente que el mundo jamás haya conocido. Porque nuestro bendito Señor, nuestro capitán en jefe, Él venció el mundo, venció la carne, venció el diablo, venció el infierno, lo venció todo, todo lo conquistó y se levantó al tercer día como el alfa y el omega, como el primero y el último, como el todopoderoso. Así Él es eso. Jesucristo es el alfa y la omega, el todopoderoso, el primero y el último.
¿ya? Y Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el Todopoderoso. Bueno, eso es. Entonces, amigos, se acaban de ungir, ¿cierto?, a Robert Francis, ya el apellido de él, a ver, déjeme buscarlo nuevamente, el apellido de él está aquí. Bueno, ya se me fue, pero ahí está. Otro Francisco, bueno, Robert Francis, pero su nombre, ¿cierto? Él tomó Papa León XIV. Creo que han habido varios, 3 papas leones, pero es el último león que se levanta. Pero lo curioso es, amigos, que en el tiempo de Martín Lutero fue un agustino, y en el tiempo de Martín Lutero, el papa que estaba en ese tiempo era León X. Y León X quiso juntar dinero para reconstruir la Basílica San Pedro en Roma, ya, y comisionó a un dominico, Testel, de nombre Juan y de apellido Testel, para que recolectara este dinero en Europa vendiendo lo que todos conocemos nosotros como las indulgencias, que eran indultos o perdones papales por los pecados, ¿ya? Por los pecados del hombre. Entonces ese papel uno lo compraba y comprando ese papel uno obtenía el perdón de sus pecados. Pero esto llegó al colmo cuando también se vendían no papeles o indultos papales, disculpen, para el perdón de los pecados presentes o pasados, sino también por los futuros, por los que uno podría, digamos, cometer en el futuro. También pecados como esos, había una indulgencia plena, pero había que comprarla. Ante eso, este monje agustino, monje católico agustino, él se indignó y escribió las 95 tesis, que la salvación, y las puso en la Catedral del Castillo. Yo he estado allí, ya ahora no está esa puerta de madera donde las clavó, ahora es una puerta de fierro en la Catedral de Wittenberg. Estuvimos allá con mi esposa. Ya es una catedral muy linda, estuvimos en el interior, vimos donde predicó Martín Lutero, pero ahora esas puertas, amigos, son puertas de metal, son puertas de fierro, ¿ya? Entonces, ahí en esas puertas, cuando eran de madera, él clavó las 95 tesis, ya, en contra de las malas prácticas de ese tiempo, ¿ya? Y ahí él puso: el justo vivirá por la fe, citando lo que dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá. Es decir, la salvación y la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe. Y la fe es revelación, amigos. Fe es revelación. Es cuando Dios te da un entendimiento claro de la palabra de Dios y tú ves claramente donde otros no pueden ver. Eso es fe. Fe, dice la Biblia en Hebreos 11, es la sustancia de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabíamos que el último papa iba a ser sacado de los Estados Unidos, de Norteamérica, porque eso es lo que está escrito en la Biblia. Y de que esto daría comienzo, digamos, a lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 13, el comienzo de lo que es el reinado, de lo que viene el reinado de la bestia y la gran tribulación. Entonces, aquí hay dos cosas, amigos, y voy a terminar quizá diciendo esto. Aquí hay dos cosas, ya hay dos grupos. En todo el mundo cristiano están, acuérdense que en Mateo capítulo 25 dice que el reino de los cielos, dijo nuestro bendito Señor Jesucristo, es como las 10 vírgenes, que 10 vírgenes dicen que a medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y entonces esas 10 vírgenes se prepararon y tomaron sus lámparas. Pero era medianoche, amigos. Y a medianoche es cuando se hace más oscuro. Y nosotros estamos, yo no diría un segundo de la medianoche, estamos casi a medianoche, donde es lo más oscuro acá en esta tierra. Estamos ya casi a medianoche. Ya hace algunos años atrás faltaban
3 minutos para la medianoche, pero después faltó 2 minutos, 1 minuto, ahora faltan quizás unos poquitos segundos, si es que no un segundo, una fracción, no lo sé, pero estamos a medianoche. Entonces, la Biblia dice, y a medianoche, dijo el Señor Jesús, se oyó un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y decía que aquellas mujeres, ya, aquellas vírgenes, se levantaron y tomaron sus lámparas. Pero las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le dijeron a las insensatas, ¿cierto? Le dijeron, no, 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 no. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden. Vayan y busquen en la revelación. Vayan a los que venden. Y ellas fueron. Entonces, pero cuando ellas volvieron, dijeron, ahora sí, Señor, ábrenos. Y el Señor ya había cerrado la puerta y ahí dijo, de cierto os digo que no os conozco. Las vírgenes fatuas, amigos, bueno, quiero hablar de los símbolos, de los tipos, lo que representa eso. La lámpara representa la palabra. Estas son 10 vírgenes. El número no tiene relación, son 10 vírgenes, tomó el Señor. El número de 10, ¿ya? Tomó ese número. Vírgenes significa un concepto de creyente muy alto, eran vírgenes, ya vírgenes no conocidas por hombres, es una mujer que se ha guardado sus virtudes. Eso representan estas 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes, ¿cierto?, son creyentes que han guardado sus virtudes. Es decir, no se han unido a ninguna organización, no han tomado ningún credo, no han tomado ningún dogma, no se han unido a ninguna denominación. Son vírgenes de la palabra. Ellas son vírgenes porque no conocen credos ni dogmas hechos por el hombre. Eso debe estar muy claro. Las que no son vírgenes son conocidas y son manejadas por los hombres, y esas son las que están en las organizaciones, en las denominaciones, pero estas 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 son doncellas, son vírgenes. Ellas, repito, no conocen dogmas o credos hechos por el hombre. No pertenecen a organizaciones ni denominaciones, pero escuchen bien. Entonces, o si pertenecen, van a salir de ellas, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta. Entonces, amigo, pero eran 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes tenían lámparas. Y la Biblia dice que las lámparas es la palabra. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera que alumbra mi camino. La palabra es una lumbrera, amigos, es una lámpara que nos alumbra el camino. Entonces, eso es. Pero 5 de ellas tenían aceite y aquí viene la cosa compleja. El aceite representa el Espíritu Santo. Entonces solamente 5 de ellas tenían la palabra y el Espíritu para hacer vivir la palabra. Nosotros diríamos en el mensaje la mecánica, la palabra, y la dinámica, es decir, el poder de la resurrección operando la palabra prometida para esta edad, que no es otra cosa, amigos amados, que unirse en matrimonio con Cristo cuando la iglesia llega a ser una con Cristo. Cristo en ella en Cristo. Entonces, por eso Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vamos a llegar a eso, entonces, de las 3 venidas del Señor. Entonces, amados, 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas y 5 no tenían aceite en sus lámparas, es decir, tenían la palabra, pero no la entendían. Ya eran vírgenes, eran una calidad moral muy alta de personas, ya que amaban al Señor, amaban la Biblia, amaban la palabra, pero no la entendían, no entendían estos misterios, amigos. ¿Ya? Y hoy día, acuérdense que estamos viviendo el libro de Revelación, estamos viviendo la última parte del libro, que es Apocalipsis. Y los creyentes de esta edad final les ha sido revelado todo el libro de Apocalipsis, todo el misterio de Dios, porque en Apocalipsis 17 dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumaría. Y entonces el ángel fuerte que tiene ese librito abierto en su mano, se lo pasaría a la novia.
y la novia de Jesucristo, su verdadera iglesia en el tiempo del fin, tomaría el librito y se lo comería. Y en su boca sería dulce como la miel. Pero cuando ella lo digirió, Juan dijo, en mi boca era dulce como la miel. Y Juan era un tipo de la iglesia, ¿verdad? Del tiempo del fin. Y dice, en mi boca era dulce como la miel el librito cuando lo comió, pero cuando lo digerí me amargó el vientre. Pero la voz le dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí viene el ministerio de la novia, nuestro ministerio, bendito sea el Señor. Eso es algo maravilloso. Entonces, volviendo, 5 tenían aceite en sus lámparas y una lámpara con aceite alumbra. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero las otras vírgenes solamente tenían la palabra. Y hay muchas vírgenes que sí es cierto, están en las organizaciones, en las denominaciones, pero ella en sus corazones no ha sido contaminado por el dogma, por el credo, porque solamente han oído de eso. Pero tan pronto oigan la palabra, ella algo va a saltar y brincar en sus almas. Bueno, amigos, entonces, eso es. Ahora, ¿qué es lo que es el Espíritu y la palabra juntos? Ya, porque al final de la Biblia en Apocalipsis 22:17, la Biblia dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Si Cristo es el Logos, la palabra, ella, su esposa, que es carne su carne, hueso es su hueso, vida su vida, espíritu es su espíritu, poder de su poder, ¿ya? Ella también es la palabra. Si Él es el Señor Jesucristo, ella es la Señora Jesucristo. Entonces, eso lo podemos ver en Apocalipsis 19:7, donde dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, repito, siempre lo he dicho así, no dice novia, dice esposa, y su esposa se ha preparado, porque esto es una preparación, amigos, y su esposa se ha preparado, y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino blanco, fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, amigos, y al final del libro dice eso, y el espíritu y la esposa, porque ya el matrimonio ha ocurrido. Y Cristo viene 3 veces. La primera vez decía, vino a redimir con su sangre derramada a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que puso en el libro de la vida del Cordero. Veamos. Dice en Romanos 8:30, los que antes conoció, a esto los llamó. A los que llamó, a estos los justificó, y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Romanos 8:30. Y Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Entonces, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque amigos, amados, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y no se olviden que Dios y su palabra son uno solo. Entonces, la primera vez, voy a estar terminando, Cristo vino para redimir a su pueblo, redimir a los suyos. Ahora en esta segunda vez Él viene para buscar, para reclamar con su sangre a los suyos, a los que redimió con su sangre. Entonces por eso que hoy día Dios demanda la señal, y la señal es la señal es lo que requiere Dios, ya que es la sangre derramada del Cordero, que en otras palabras es la vida literal de Cristo, que en otras palabras es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me manifestaré a él, y cenaré con él y él conmigo. Por eso que en San Juan 14 Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Repitan ustedes en sus casas eso. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo.
porque hermano, el creyente y Cristo llegan a ser uno solo. Así como Satanás se encarna en su último líder y en el pueblo que sigue a ese líder, así Dios también, amigos, se encarna en su novia, en su pueblo, que es su esposa. Y es por eso que no la va a dejar aquí en la gran tribulación. No, 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 no. Ella es levantada antes de que empiece esta gran tribulación. Hay una pretribulación, pero hay una gran tribulación de 3 años y medio. Entonces, donde Cristo ahora en su segunda venida secreta, porque el Señor dijo, he aquí como que vengo como ladrón en la noche, Él viene a buscar a su esposa, viene a buscar a su pueblo redimido por su sangre. Es por eso que uno de estos días, amigos, vamos a profetizar, viene un mega terremoto, ¿ya? Y ese mega terremoto no es otra cosa, ¿ya? Todo va a ser sacudido, amigos. Todo lo que sea removido va a ser removido. Un mega terremoto que Zacarías, creo que en Zacarías 12, el profeta Zacarías, muchos antes de la primera venida de Cristo, Dios le mostró este mega terremoto, y Zacarías ve que en esta venida del Señor, ya el monte de los olivos se parte en dos haciendo un muy grande valle. Si usted va a Jerusalén, ahí va a hallar el monte de los olivos, ahora mismo búsquelo usted por internet, por Google, ¿cierto? Y va a ver que el monte de los olivos está ahí intacto. Pero Zacarías anunció que cuando viene el Señor, dice, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, dijo Zacarías. Y el monte de los olivos se partirá en dos, haciendo un muy grande valle. Y vendrá, dijo Zacarías, el profeta Zacarías, antes de la primera venida del Señor, pero está anunciando la segunda venida del Señor, dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Eso mismo lo profetiza Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice, no quiero, amados, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, se supone hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no moriremos, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, noten esto, descenderá del cielo. Esa es la venida secreta del Señor, cuando Él viene como ladrón en la noche, viene a buscar lo que ha redimido por su sangre, porque el mismo Señor descenderá del cielo, ¿ya? ¿Cómo desciende Él? Con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y fíjense en esto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este tremendo evento, hermanos, de los que duermen siendo resucitados por el poder vivificador de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ahora resucitando a su cuerpo místico que duerme sobre la tierra, todos los santos que han dormido desde el Calvario hasta nuestros días van a ser levantados. Pero esto ocurre de manera conjunta con este mega y tremendo terremoto que lo va a sacudir todo en la tierra, donde el monte de los olivos se va a partir en dos, haciendo un muy grande valle, donde California se va a hundir, San Francisco, San Diego, Los Ángeles, todo eso se va a hundir. Y eso, amigos, va a ser el principio de la gran tribulación, porque no más de 40 días, ni menos de 30, nosotros juntamente con los santos resucitados seremos llevados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y de ahí les cuento, hermanos amados, de ahí, amigos, nos vamos a la cena de las bodas del Cordero, que serán 3 años y medio en el cielo celebrando las bodas del Cordero, donde usted será el personaje allí festejado en su unión con Cristo, nuestro esposo, nuestra amada cabeza, nuestro todo, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Redentor, nuestro todo. Ya Jesucristo, el alfa y el omega, el primero y el último, Él es todo para nosotros, amigos. Y no se olviden que Él es la palabra.
Y él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, terminando, eso es. Mientras acá en la tierra, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos en el cielo, la cena de las bodas, pero en la tierra, hermanos, gran tribulación por 42 meses o 3 años y medio, donde las vírgenes fatuas, que son buenos hermanos, buenos creyentes, ellos no se perderán, pero tendrán que sellar sus testimonios con sus propias vidas, porque la bestia los va a martirizar. Ellos serán muertos, tal como también serán martirizados los 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que van a estar en Israel en ese tiempo. Porque Juan, en el libro de Revelación, capítulo 7, él los ve a cada tribu de las 12 tribus y dice que de cada tribu hay 12.000. Y 12.000 por 12.000 dan 144.000. Y esos 144.000 son los siervos del Señor, amigos testigos de Jehová, escuchen, son los siervos del Señor. Ellos creo que van a estar en el milenio, por supuesto, pero sirviendo al rey y a la reina. Ellos no son la esposa del Cordero, no. La esposa de Cristo está sacada de los judíos y de los gentiles durante estos 2000 años. Solamente que la porción del tiempo del fin, escuchen, forma la piedra de corona, que es la piedra rechazada, que, bueno, es lo más profundo, la parte de atrás de la mente del Señor. Bueno, los que siguen el mensaje van a entender eso. Entonces, amigos amados, esa es la segunda vez que viene Cristo a la tierra. Él viene y ha venido para buscarnos. Yo no estoy esperando lo que aparezca en el cielo en una nube, no, porque Cristo ha regresado en la forma de la palabra, amigos. Esto es muy serio. El Cordero ya tomó el libro de redención. El Cordero ya al 63 ya abrió el libro. El libro ha sido abierto. Los misterios del libro han sido revelados, los sellos están completamente abiertos. El séptimo sello, que es un misterio y está cerrado para el público, ha sido abierto para su novia, porque él le ha revelado al oído, le ha susurrado al oído de su esposa el misterio. El misterio no era otra cosa que esto, amigos. Él le dijo a ella, a su oído, ¿te casarías conmigo? Y ella, oh hermano, ella le dijo, por cierto que sí, mi Señor, donde tú vayas yo iré, aleluya, eso es. Ve, donde tú estés yo quiero estar, Señor. Entonces ella se une con él, porque el mensaje del tiempo del fin es matrimonio, hermanos amados, es boda. La cena de las bodas es en el cielo, pero la unión es aquí. Tú te estás casando con la palabra y nuestro esposo es la palabra revelada. Por eso que tú la entiendes, por eso que tú entiendes al Señor, por eso que tú amas al Señor, por eso que tú estás dispuesto a dar tu vida por el Señor. Esa es la cosa, hermanos amados. Él dio su vida por nosotros y por eso que tú estás dispuesto a dar tu vida por Él. Si así fuera, si así el Señor lo quisiera, pero acuérdate, hay un rapto prometido donde Dios, antes que el diablo, Satanás y su sistema te agarren, puedan tocarte, Él ya nos ha arrebatado en los cielos. Y recuerden, Él viene para despertar a su pueblo, ¿cierto? Que duerme, los que duermen, ya de las edades de la iglesia, con voz de arcángel, Él despierta a su pueblo. ¿Ya? Y entonces, y la trompeta de Dios va a sonar uno de estos días, y esa trompeta de Dios va a cambiar nuestros cuerpos. Porque Pablo dijo eso, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta. Y cuando se toque la trompeta, esto vil, esto mortal, será vestido de inmortalidad. Y esta corrupción, amigos, amados, esta corrupción será vestida de inmortalidad. Así que no pierdas tu confianza. Si no estás caminando, si no estamos caminando bien, si no estás caminando bien, enmendemos nuestro rumbo, levantémonos, porque el pecado es quedarse en el piso. Yo te amonesto, amado hermano, hermana, levántate del piso o levántate de tus circunstancias y vengamos a la palabra revelada de Dios, que es nuestro esposo, porque nuestro esposo es Cristo, la palabra.
y la palabra revelada es nuestro marido, es nuestro compañero. Vengamos entonces a la palabra revelada, porque, repito, la palabra, hoy día Pablo prometió que lo veríamos cara a cara, y eso es lo que estamos haciendo, viéndole a Él tal como Él es, cara a cara, para ser semejante a Él. Lea usted la profecía en en 1 Corintios 13. Entonces, terminando, y la tercera vez que viene Cristo a la tierra, Él viene con nosotros. Y eso se encuentra, amigos, amados, se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, donde Él viene montado en un caballo blanco. En un caballo blanco viene el Señor montado. Lo voy a leer, Apocalipsis 19, ¿ya? ¿Y qué viene a hacer Él en Apocalipsis 19? Él viene para darle su merecido a la bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13, al falso profeta, que ya lo está identificado, y el juicio en contra de la gran ramera. Y el diablo será encadenado por 1000 años, y Cristo va a sentarse en el trono de David en Jerusalén para un reinado de 1000 años, que esos 1000 años es las bodas, ¿cierto? Es la luna de miel de Cristo con su iglesia. Acuérdense, no pierdan eso, 3 años y medio en el cielo de la cena de las bodas del Cordero, mientras acá en la tierra la gran tribulación, pero después de eso en Apocalipsis 19, el Señor viene montado en un caballo blanco. Entonces, dice, entonces vi el cielo abierto, en Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ya? Y ese nombre escrito que ninguno conocía es el nombre nuevo, amigos. Y ese nombre nuevo también es el nombre, y es el nombre de su esposa, porque esposo y esposo llegan a ser la misma cosa. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿A quién se le dio ser vestida de lino fino? A su esposa. Y a su esposa, dice en Apocalipsis 19, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿ya? Le seguían en caballos blancos. Y dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, etc. Pero Él viene con nosotros, con su esposa, para instaurar el reino milenial y para poner fin a la gran tribulación, dándole su merecido, ¿cierto?, al falso profeta, a la bestia que las arroja, usted sabe, al lago de fuego, ¿ya? Y eso es, amigos, y a todos los que con él adulteraron. Bueno, eso es nuestro tema. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, y pido que me disculpen, yo pensé que era Bark o Burke, pero fue... lo importante, amigos, es esto. La profecía dice que el último sería un papa sacado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Y eso se ha cumplido. No importa si era Burke o el otro, pero la profecía se cumplió. La profecía se ha cumplido, amigos. Ya, bendito sea el nombre del Señor, estamos nosotros ya en la completa y benditas manos del Señor. ¿Ya? Y todo va a tomar su curso. Y todo está en las manos de nuestro Señor. Así que, amigos, Dios les bendiga. Apocalipsis capítulo 13 se está cumpliendo, está en pleno, digamos, comienzo no en pleno comienzo, sino en la segunda parte del cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13, el resurgimiento de la bestia de 2 cuernos que sale de la tierra de Norteamérica. Esa bestia dice que tendrá todo el poder civil,
de las naciones y todo el poder eclesiástico o religioso que es diabólico satánico. Entonces, pero yo me despido de ustedes porque ustedes son los llamados, los elegidos y los fieles, ya que son parte del cuerpo de Jesucristo, que Él ha venido a buscar a todos aquellos que han sido redimidos por su sangre. Dios les bendiga y hasta un próximo vídeo.